Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día. Como parte de las actividades que está haciendo el INE y en su labor de difusión de los materiales de refuerzo de sus políticas de conciencia y creación de conciencia cívica y creación de ciudadanía, yo soy uno de los participantes de esta colección de libros que tienen como propósito precisamente hacer visibilizar todos los aspectos de lo que es hacer ciudadanía y participación social, participación ciudadana. Mi labor en este libro fue hacer el color junto con otro colega que hizo el dibujo de una historieta. Otro colega además hizo el guión, y el taller que vamos a estar dando el día de hoy es sobre precisamente cómo hacer una historieta, todas las etapas que implican hacer una narrativa gráfica, una historieta como esta, que ustedes pueden consultar además en la página del INE. Esta publicación ya está subida en línea. Entonces, la idea es hacer como un mapa. Yo siempre he pensado que un proceso creativo como este, que requiere varias etapas, es plantearse dónde está uno ubicado en el proceso creativo y a dónde quiere llegar. Por eso pienso que es como un mapa. Entonces, en este primer fragmento vamos a platicar de todas las etapas que consta. Yo me imagino el proceso creativo de una historieta algo como una película. De hecho, había un dibujante que decía que los dibujantes de historietas somos como directores de cine, pero pobres, porque tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero sin todo el dinero y toda la gente que implica hacer una película. Entonces, yo divido también las etapas de producción como en preproducción, producción y postproducción. La preproducción yo le llamo a todo aquello que tenemos que hacer antes de empezar a dibujar ya las páginas de historieta. La producción, al momento en el que empezamos ya a dibujar las páginas de historieta propiamente dichas, y la postproducción, todo aquello que se hace con nuestros dibujos y que de hecho ya no hacemos directamente nosotros, sino hace una editorial, que es recibir nuestro trabajo, imprimirlo, distribuirlo, hacer toda la parte que ya le corresponde a la editorial. La preproducción es básicamente desde que tenemos nuestra idea, así ¡ping!, se prende el foquito en nuestra cabeza, que ahí empieza todo. Si se fijan, todo proceso creativo empieza con una idea en la cabeza de alguien, algo que de hecho no es nada, es una cosa flotante ahí en la cabeza, en el cerebro de alguien, hasta que se convierte en una cosa física, en una materia, ¿no?, que nosotros y otras personas sobre todo pueden ya leer. Entonces, en esta primera etapa de preproducción tenemos la idea, que tenemos que tener alguna, y luego empezar a aterrizarla. O sea, escribir, básicamente en la parte de lo que es la historieta, hay que escribir algo. Aunque la historia no vaya a tener palabras, aunque sea una historia muda, tenemos que escribirla, tenemos que saber qué es lo que va a contar esa historia. Entonces, desde la idea, luego el escribir, luego buscar toda la información, todas aquellas cosas que vamos a necesitar para nuestra historieta. Antes de que llegara a la computadora y fuera tan fácil buscar imágenes y buscar información al alcance de un celular o de un internet, los dibujantes teníamos que recurrir mucho a libros. Teníamos que usar libros que nos sirvieran de información, por ejemplo, de vestimenta, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? O sea, todo lo que teníamos que requerir para apoyo de nuestro trabajo era únicamente impreso.
No existía el internet y por tanto todo tenía que ser una investigación física. Pero la investigación no tiene que ser solo de cuestiones visuales, sino también de cuestiones argumentales. Si tenemos que hacer una historia que ocurre en algún momento específico de algún país, en algún año, en alguna fecha en particular, tenemos que saber cómo se vestía la gente en ese entonces, cómo hablaba, cómo eran las costumbres, en fin, toda esa información que vayamos a necesitar. Voy a platicar sobre todo el proyecto del complot mongol, que es una historieta que se basó, de hecho, en una novela que había escrito un escritor mexicano hacia finales de la década de los 60, que es El complot mongol, del escritor Rafael Bernal, y del cual además otro colega, un amigo, Luis Humberto Crosswhite, hizo el guión. De tal manera que, bueno, pues tenemos esto que es lo que da origen a todo. Luego Luis Humberto Crosswhite hace el guión, que es trasladar toda la información que está escrita en la novela y que no había sido escrita para que llevara imágenes. Luis Humberto Crosswhite lo que hace es pensar en esa narrativa, pero acompañada de imágenes. Entonces él se da la tarea de hacer un guión. Este guión es una guía. Un guión es básicamente un instructivo que en este caso le va a servir al dibujante para saber cómo conducir la narración gráfica. La siguiente etapa, estamos hablando a grandes rasgos, ahorita vamos a ir a detalle a cada una de las etapas. La siguiente etapa es esta para mí, que es donde ya intervengo yo, que es llevar el guión a una primera apariencia de las imágenes que el lector después va a ver. Esto yo le llamo preboceto, que es la página en historieta que vamos a ver después en grande, pero en chiquito. Aquí yo voy ubicando todos los aspectos que después el lector ya va a ver en la página terminada. Este es el preboceto. Luego este es el boceto. Si se fijan, ya cambia el tamaño porque el boceto ya lo hago al tamaño real que va a tener la página de dibujo. Y luego esta es la página ya dibujada. De tal manera que esto lo calco en esta página y después la última etapa, digamos, la de la postproducción, sería ya lo que corresponde a la editorial. Llevar esto, que es donde termina mi trabajo, en la página concluida, y la editorial se encarga ya de convertirla en un libro. Entonces esas serían las tres grandes etapas. La preproducción, que sería la creación de la historia y el guión, el dibujo de los personajes, que es ahí donde intervengo yo ya, pero la producción sería ya propiamente el dibujo de las páginas, desde el preboceto, el boceto y la página final, y la postproducción. Entonces, esto es un primer panorama de cuáles son las grandes etapas: la idea, la escritura, el dibujo y la realización en libro de nuestro proyecto. Bien, la siguiente etapa de este pequeño taller vamos a centrarnos en lo que es la historia que vamos a contar. Lo primero que surge cuando queremos hacer una historieta es qué vamos a hacer, ¿no? Un escritor, un músico, cualquier persona que va a crear algo, ante todo, como habíamos dicho, tiene que tener una idea. Aquí a veces lo que ocurre es que los que somos dibujantes llegamos a la historieta porque nos gusta dibujar, pero el trabajo de contar la historia es más bien, descubrimos después en algún momento, que es como el trabajo del escritor. Entonces ahí tenemos dos opciones: o contar algo propio que se nos ocurra a nosotros, o contar algo que ya se le ocurrió a otro y nosotros hacer la labor de adaptación, como en el caso que mostraba en la primera parte de este trabajo del complot mongol, que está basado en una novela previamente escrita. Entonces vamos a dividir este pequeño fragmento en dos opciones, en dos partes. En la que vamos a hablar de cómo hacer cuando se trata de contar una historia propia, y lo que haríamos si vamos a contar, nosotros le vamos a poner imágenes a una historia ajena que alguien ya escribió. En primer lugar, cuando nosotros vamos a contar una historia propia, tenemos diferentes opciones. Todo mundo tiene algo que contar. En realidad somos narradores desde que somos niños, porque llegamos a la escuela y le contamos un chisme, un recuerdo, una anécdota o algo que nos pasó a nuestros amigos, ¿no? Entonces, siempre hay algo que contar, ya sea que algo propio que se nos ocurra, que nos haya ocurrido, o algo que se nos ocurra, alguna invención, alguna ficción que surja de nuestra cabeza. Cuando se trata de contar algo propio, antes de empezar a dibujar, decíamos, tenemos que escribir, o sea, llevar esa idea al papel.
Puede hacerse como un guión o bien, puesto que nosotros seríamos en primera instancia los que lo vamos a dibujar, no necesariamente darnos las instrucciones que le daríamos a otra persona que va a seguir nuestras indicaciones, sino nosotros, al ser los dibujantes de nuestra propia historia, pues somos los encargados de saber cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, basta con que plasmemos por escrito todo de lo que va a tratar nuestra historia. Lo ideal es no empezar con los diálogos y con todos los detalles. Contemos primero y escribamos de corrido todo lo que vayamos a contar, de lo que trate nuestra historia. En una siguiente etapa vamos ya a detallar los diálogos, lo que dice cada personaje. ¿Sí? Vamos a ir de lo general a lo específico, pero primero tenemos que convertirnos en escritores y plasmar toda nuestra historia en palabras. Al momento de empezar a escribirlo, nuestra cabeza ya sabe qué cosas de esas que estamos escribiendo van a convertirse en imágenes y qué cosas van a ser palabras. No olvidemos que la historieta es un lenguaje que tiene dos herramientas para comunicar: la palabra y el dibujo. Entonces, algunas cosas las van a decir las palabras y otras cosas las van a decir en los dibujos. La idea es que los dibujos no repitan lo que ya están diciendo las palabras. La información que nos da el dibujo es de una riqueza diferente. Podemos poner un montón de detalles que no es necesario que escribamos nosotros en los diálogos, ¿no? Entonces, esa combinación de lenguaje es la gran riqueza del lenguaje de la historieta. Entonces, en el caso de que vayamos a escribir algo propio, una historia propia, que puede ser una anécdota, algo que le ocurrió a un familiar, pero algo que surja de nosotros, escribir e ir de lo general a lo específico, ir detallando cada vez más hasta que tengamos algo parecido a un guión que nos sirva de guía para lo que luego vamos a dibujar. Ahora bien, en el caso de un proyecto en el que se trate, en este caso que es un libro en el que estoy trabajando actualmente, que es una novela previamente escrita por una escritora mexicana, Verónica Murguía, yo lo que hice fue, bueno, por supuesto, leer toda la novela y luego transformar eso en toda la cantidad de textos que va a llevar la historieta. En este proceso de adaptar, se trata de definir qué cosas va a decir la palabra y qué cosas va a decir la imagen en nuestra historieta. Aquí de tal manera tengo entonces todos los diálogos que decidí que van a tener cada una de las viñetas, cada uno de los cuadritos de historieta, ya están aquí. Incluso yo lo que hice fue numerarlos, de tal manera que ahora que pasemos a las siguientes etapas van a ver de qué me sirve que cada uno de estos diálogos estén numerados, porque van a ser una guía importante que me va a ahorrar tener que escribir todo esto en las páginas que voy a dibujar después. Entonces, el proceso de adaptación de un texto ajeno o de una idea ajena se trata de definir sobre todo en nuestra cabeza y luego en pequeñas indicaciones que pueden estar escritas y con dibujos aparte, qué es lo que va a decir el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Ese es el proceso de adaptación que hace un historietista. Definir cómo esos dos lenguajes se van a complementar y establecer la parte escrita que va a existir y la parte gráfica que va a existir. ¿Sí? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos. En realidad, para poder hacer un taller extenso de narrativa escrita, habría que hacer más bien un taller literario que explicara como todas las herramientas que nos da el escritor. Partamos de la base de que en principio todo, hasta la persona más aburrida, tiene alguna cosa interesante que contar para los demás. Entonces, esta parte de este segmento de lo que es escribir se refiere sobre todo al hecho de que lo que tenemos que ejercitar es nuestra capacidad narrativa natural que tenemos todos para llevar al papel primero en palabras aquello que queremos contar, definiendo qué cosas son imagen, qué cosas son palabra y pasar luego a la etapa de dibujo, que es la que sigue. Bien, pues seguimos con nuestro pequeño taller de hechura de una historieta, la ubicación de un mapa del proceso creativo de una historieta. Ya hemos hablado antes de las diferentes etapas generales del proceso de realización,
también de lo que es escribir. Y ahora vamos a dedicar este pequeño capítulo a lo que son los personajes, la creación de los personajes. Esto es muy importante porque son aquellos que van a conducir la historia. Es además el elemento que más va a vincularse con el lector. El personaje es muy importante en su creación general, tanto de su personalidad como de su fisonomía, porque es lo que permite que realmente el lector se involucre con la historia, de tal manera que sobre los personajes, sobre los protagonistas recae mucho del valor emocional que va a tener nuestra historia. A nivel de dibujo, el personaje tiene que tener unas características que desde que lo veamos ya sepamos cómo es de forma de ser. De tal manera que todos los aspectos de sus rasgos fisonómicos estén acorde con su manera de pensar, de actuar, de hablar. Todos aquellos elementos que constituyen la personalidad de una persona están íntimamente ligados con la forma en la que viste y la apariencia que tiene. De tal manera que ahí recurrimos a todo lo que nosotros conocemos de las personas que hemos tratado en nuestra vida. Entonces, en el cine, por ejemplo, la persona encargada de encontrar al actor más adecuado a la personalidad de cada uno de los personajes es el que hace el casting, y algo parecido hacemos los dibujantes. Entonces, para eso podemos utilizar, buscar fotos de personas, incluso de actores, de familiares, de gente conocida. Yo lo que sugiero para los personajes es, en la creación gráfica, es que los hagamos con características muy destacables. Lentes, un pelo muy característico, chino, lacio o con ausencia de pelo. Definir que esas características físicas que va a tener, insisto, tienen que ver con su manera de ser. Y a partir de nuestras capacidades de dibujo, hagamos personajes que sea muy fácil que nosotros podamos repetir. Si hacemos personajes que nos cuesta mucho trabajo dibujar, luego van a ser una tortura a lo largo de las páginas y páginas de nuestra historia tener que estarlos repitiendo. Entonces tratemos de recurrir a personajes de apariencia sencilla, caras muy redondas, muy cuadradas, muy alargadas. En este proyecto, por ejemplo, de Aulilla que les mostraba, que estos son algunos de los bocetos de personajes, tuve que además buscar documentación porque ocurre en el desierto, es una historia de beduinos. Entonces, la definición de las características de la vestimenta particular de cada uno de los personajes es importante. Si tienen bigote, el tipo de pelo, el tamaño de los ojos, si tienen, lentes no, pero barba, un turbante, una herida, una cicatriz, todos los aspectos de nuestros personajes que sean distinguibles, que los haga fácilmente reconocibles para el lector y fáciles de dibujar para nosotros, es esencial a la hora de crear los personajes, ¿sí? Entonces practiquen mucho, familiarícense con el dibujo del personaje, encuentren sus rasgos característicos y a partir de allí ya tienen el diseño de su protagonista. Bien, pues llegamos a la etapa de empezar a dibujar. Esto va a haber, como ustedes se darán cuenta, un poco más de caos aquí en la mesa y es un proceso ya que tiene que ver con lo que nos gusta a los dibujantes, que es el momento de empezar ya a hacer cuadrito tras cuadrito de la narrativa gráfica que vamos a hacer. Habíamos dicho que la parte del dibujo empieza por un lado con el diseño de los personajes, sí, pero la verdad es que todos los personajes que hemos dibujado hasta el momento todavía no actúan. Apenas los hemos presentado, apenas les hemos encontrado cómo se van a vestir, la apariencia que van a tener. Pero es el momento de hacerlos además actuar. Dijimos también que la primera etapa del dibujo es, para fines del gráfico narrativos, es esto que para mí es esencial. A veces creo que no se le concede la suficiente importancia a esta etapa, pero para mí es la más importante. Es lo que yo le llamo el preboceto. En el cine hay algo parecido que es el storyboard, que es una primera apariencia de todo lo que va a estar ocurriendo en pantalla, pero que antes primero dibujan dibujantes precisamente. Aquí en este caso el preboceto o storyboard o los thumbnails también, los dibujitos en pequeño de cada una de las páginas son muy importantes porque aquí vamos a tomar todas las decisiones gráficas
que después van a estar ante el lector. El lector va a ver una historia que tiene que no costarle trabajo leer, aunque sea una historia muy complicada, con una trama o con unos conceptos muy elaborados, el lector no tenemos que hacerle el trabajo difícil. Y en esta etapa del preboceto, nosotros vamos a hacer en pequeño cada una de las páginas. Aquí vamos a definir, por ejemplo, la composición de la página y de cada una de las viñetas. La composición, hay que recordarlo, es el acomodo de todos los elementos que van en un espacio determinado. En este caso, en la viñeta, en un cuadrito, vamos a tener que hacer caber texto y dibujo. Esto parece una bobada, pero no lo es, porque a veces los dibujantes le concedemos importancia a lo que el lector va a ver, pero no tomamos en cuenta que allí va a tener que caber un globo que a veces lleva muchas palabras, y entonces cuando nos damos cuenta, nuestra viñeta está saturada de imagen y resulta que no le dejamos suficiente espacio al globo de texto. En esta etapa vamos a definir todo eso, porque acompañados de nuestro guión vamos nosotros a estar cotejando qué va a ir en cada una de las viñetas, qué va a ir de texto, qué va a ir de dibujo, y nosotros tenemos que empezar a calcular aquí que todo va a caber en cada una de las viñetas. Entonces, de allí que esta etapa sea muy importante. El encuadre, por ejemplo, si es una toma cercana, si es un plano general, una vista en donde hay muchos elementos, o un pequeño detalle de un objeto del personaje, de una parte de su cuerpo, todo eso lo vamos a ir definiendo aquí. Esto es lo que a mí después me sirve de base para pasar ya a la página del boceto realmente, ¿sí? Esto es en pequeño, y aquí en cambio la página ya bocetada, por eso aquel es preboceto, porque es esto mismo, pero en una forma muy elemental. En la página bocetada, si se fijan, ya son otros los aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta. Por ejemplo, ya aquí el texto ocupa su lugar real, el dibujo sabemos efectivamente de qué tamaño es en relación a cada una de las viñetas de la página. Aquí se estructura todo de manera ya tal y como el lector lo va a ver, al tamaño al que va a ser la página. Hay personas que directamente pasan al dibujo de la página final. Yo en este caso, como era un trabajo que implicaba tener que pelearme mucho con el dibujo, con la actuación de los personajes, la actitud, el gesto, a veces estas páginas quedaban tan borroneadas, tan lastimadas de tanto borrar y borrar y borrar, que era imposible entintarlas ya directamente aquí. Entonces lo que hacía era pelearme con el dibujo todo lo que hiciera falta en esta etapa, a veces ocupando incluso el reverso de la página. Y una vez que ya tengo definido el boceto, el trazo tal y como va a quedar, entonces ahora sí paso directamente a esta etapa, que es la de la página final. Para eso me valgo de esta mesa de luz. Antes de que tuviera mesa de luz, pues lo hacía por supuesto en la ventana, o poniendo un vidrio y un foco abajo. Eso es muy fácil de hacer con pocos recursos en casa, con un simple foco y poniéndole un vidrio encima recargado en algunos libros o en algo, se puede hacer una mesa de luz que nos permite que este dibujo que tenemos aquí lo calquemos sin tanto borrar y borrar ya en una página final. Después de que tenemos el dibujo ya aquí a lápiz, lo que yo hice aquí es entintarlo. Para eso, bueno, pues tenemos diferentes herramientas, estilógrafos, plumillas, en fin, eso implicaría ya otro taller más específico sobre técnicas, pero aquí que estamos relatando como los procesos generales de elaboración, diría que esta etapa es la de terminar la página, concluir la página. Aquí, si se fijan, también tenemos ya los espacios en donde va a ir el texto. La letra, y eso es importante tenerlo en cuenta, la letra también se traza. Nosotros no podemos poner globos o cartuchos o cuadritos arbitrariamente sin saber qué es lo que va a ir ahí escrito. De tal manera que parte del importante proceso de planeación del dibujo de una página es saber de qué tamaño van a ir los globos y los cuadritos con texto en todas y cada una de las viñetas. Entonces, esta que es la página final puede ser o blanco y negro en el caso de un proyecto que va a aparecer terminado en blanco y negro, sin color. En este caso, por ejemplo, tuvo las páginas una aplicación de una segunda tinta. Este proceso lo hice ya en la computadora, pero básicamente la historia es una historia en blanco y negro.
Sin embargo, antes de que llegara a la computadora, si se fijan, además aquí no hay letras, las letras fueron colocadas en la computadora, pero antes de que llegara a la computadora, los dibujantes teníamos que hacer todas las letras a mano en cada uno de los cuadritos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque la computadora actualmente nos resuelve muchos aspectos, hay que concebir nosotros la página como un todo, y lo mejor para eso, aunque hay gente que lo arma por fragmentos y edita y junta todo ya en la computadora, para mí sigue siendo importante que concibamos la página como un todo, de tal manera que nosotros sepamos qué es lo que va a estar viendo el lector de principio a fin de la página. Entonces, insisto, aunque la computadora actualmente resuelve muchos aspectos, la letra es importante trazarla, que tenga su espacio dentro de la viñeta, saber el orden en el que se van a ir leyendo los globos, que también parece una burrada, pero no lo es, porque cuando leemos una historieta de alguien que no tiene mucha práctica haciendo historietas, de repente nos encontramos globos que están cambiados de lugar, ¿no? Asunto que dificulta mucho la lectura. Entonces, cuando las historietas son en blanco y negro, pues no hay mayor problema. Así tal y como aparece la página, como tenemos la página, así va a aparecer en nuestra historia, ¿no? Entonces, pero cuando las historietas son a color, tenemos dos opciones, el blanco y negro o el color. Y en el color, la opción A es colorearla nosotros directamente, o sea, hacer páginas con color directo, que se le llama, puede ser acrílico o acuarela, como en este caso. Hay incluso gente que hace historietas hasta en óleo, lo cual me parece ya un exceso, pero bueno. El color directo implica que nuestros originales van a tener el color físico aquí. El color indirecto es aquellos casos en donde una página que es en blanco y negro, aquí el proceso de coloreado lo hacemos directamente ya en la computadora, como es el caso, les dije que iba a haber más caos ya en esta etapa, vean la cantidad de papeles que ya se van acumulando. Este proyecto, el de Aulilla, del que ya les hablaba antes, estos son los originales, se van a quedar a lápiz, no los voy a entintar, así los estoy escaneando, estoy tomando en cuenta el espacio para el globo que va a haber, pero no lo estoy dibujando aquí. Lo estoy colocando directamente ya en la computadora, pero sé que en cada una de las viñetas hay espacio suficiente para el globo que va a venir con texto encima. Y en este caso el color, y ya lo van a ver, está aplicado en la computadora. No es un color indirecto, no es un color que físicamente tengamos aquí, sino es un color que ustedes van a poder ver ya directamente hasta que lo apliquen en la computadora. Cosa que lo hace más fácil hasta cierto punto, nos da muchas posibilidades porque nos permite equivocarnos. En el color directo, si uno se equivocaba, a volver a empezar la viñeta al menos y recortarla y pegarla, hacer un parche. El color directo tiene la maravilla de que convierte estos originales en una pieza casi de museo, ¿no? O sea, podemos nosotros exhibir esto como un trabajo final, pero en el caso del color que aplicamos en la computadora, nos permite que nosotros podamos ahí explorar y experimentar hasta la saciedad. Entonces, bueno, pues creo que aquí estamos concluyendo lo que son los pasos generales de una elaboración de historieta. Hay gente, antiguamente los autores hacían páginas muy grandes. Es mejor dibujar en grande, más grande de lo que va a aparecer publicado, porque nosotros podemos dibujar con mayor detalle y con mayor pulcritud todos los elementos en mayor tamaño, y a la hora de reducir eso se ve mucho mejor ya publicado. Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos por lo menos mi proceso de elaboración de historietas y algunos elementos que les sugiero para que durante esta etapa empiecen o avancen sobre su experimentación en la narrativa gráfica. Bueno, dudas, comentarios, se podrán poner en contacto conmigo, ya van a aparecer por allí mis redes sociales, como para que podamos entablar contacto. Será un placer poder conocer su trabajo y dialogar, y gracias a Line ha sido un placer por lo menos hacerles esta pequeña probadita de lo que es la elaboración de una historieta. Un gusto, hasta luego. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.